Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Producción Nacional. Les damos a todos la bienvenida y vamos directo al llano presentando a nuestro primer invitado, que es Carlos José Haga. Muchísimas gracias por estar aquí en Producción Nacional. Gracias a vos que me has invitado nuevamente. Carlos Haga es licenciado en Ciencias Políticas, participó activamente en el tema de la democracia, en el advenimiento de la democracia en el 83, una vasta trayectoria en instituciones públicas y privadas, es especialista internacional en estrategia de cuestión en energía y sus políticas, fue vicepresidente de la Fundación América Latina 2001, es presidente de la Fundación Consejo para el Proyecto Argentino, director del portal energético internacional, escribió este libro que se llama La Maldición Argentina, muy interesante, y por supuesto hoy lidera un portal también muy importante que se llama La Confederación Argentina, que es la acumulación de proyectos y voluntades para trabajar de acá a la Argentina. ¿Cuándo? ¿De este año o la Argentina del 2015? La verdad es la Argentina de ayer. La Argentina de ayer. Sí, porque siempre estábamos mirando el mañana, pero el mañana inmediato, ¿no? Pero muy inmediato, ya es tan urgente, muchas de las cosas que hay que hacer son de tanta urgencia que, sí, que yo diría había que haber empezado ayer. Sí. Pero estamos en donde estamos, ¿no? En el Carlos, país. Sí. Vos escribiste esto de la maldición argentina. Brevemente, ¿a qué se refiere la maldición? La maldición argentina se refiere en realidad a la transformación del sistema político argentino en una cleptocracia. Sí. Nosotros, voy a empezar con la política entonces. Nosotros en 1983, cuando terminó el último gobierno militar, estábamos trabajando con mucha gente en la asamblea multisectorial y soñábamos con un país diferente. Soñábamos con un país con una democracia participativa, integral, donde el ciudadano se sintiera parte del gobierno, donde pudiera ejercer controles, donde pudiera tener, donde se identificara dentro de un modelo argentino. Ese era todo el concepto al que muchos partidos se fueron adhiriendo en aquel tiempo. Lo que es el certificado en realidad de la democracia. Después de los gobiernos militares lo que se esperaba era eso. Después de los gobiernos militares se esperaba eso, pero los gobiernos civiles que posteriormente reemplazaron al gobierno militar, gradualmente, hasta llegar a esta etapa, fueron reemplazando los mecanismos de esa democracia hasta transformarlos prácticamente en un sistema cerrado, excluyente, no participativo y prácticamente fuera de control. ¿Qué es lo que tenemos hoy? O sea, hoy lo que tenemos en realidad, yo no se lo achacaría exclusivamente al kirchnerismo. Es una larga orfebrería que viene desde Alfonsín hasta el kirchnerismo, atravesando por Menem y por muchas de las otras circunstancias que nos tocó vivir. Porque a cada paso, en lugar de mejorar, estas circunstancias se ahondaron. Un caso típico es la legislación electoral. La legislación electoral, por ejemplo, voy a dar tres ejemplos simples para no extenderme mucho en esto. La legislación electoral del principio decía que el balotaje era el 50% del padrón. Fue cambiado. Hoy ya no es más el 50% del padrón para evitar un balotaje, sino que se necesita el 40% de los votos positivos. Quiere decir, si como en las últimas 3 elecciones no votan 10 millones de personas, con un 35% se puede fabricar un 54%. Y no ir a una segunda vuelta, evitar ir a una segunda vuelta. Hubiéramos ido a segunda vuelta casi en todas las elecciones, de no ser por esa reforma que se originó en 1994 con el Pacto de Olivos. O sea, la Constitución se cumple en lo que le conviene a cada cual. En la misma Constitución dice que había que tener una inmediatez sobre la ley de coparticipación. Hoy vemos a los gobernadores quejándose porque nadie recibe su fondo. Y pasaron 10 años de mora sobre el plazo máximo otorgado por la Constitución para dictar esa norma. O sea, hace 10 años que todos nuestros gobiernos incumplen la Constitución abiertamente y con el mayor descaro, porque en el fondo es así. ¿Hoy se percibe que es más que nunca? Hoy es más que nunca, es más profundo que nunca y se ha llegado a extremos inconcebibles. Por ejemplo, desde 2001 hasta ahora, que no ocurría antes. Un dato importante, la cantidad de decretos de necesidad de urgencia es exponencial.
Por ejemplo, en los últimos 10 años se dictaron tantos decretos de necesidad de urgencia como en los anteriores 150 años. En solamente 10 años. La otra cosa que ocurre es que, según la Constitución, que nosotros esperábamos fuese mejor, en cuanto a su aplicación, gobierna el Parlamento. Porque es el que dicta las leyes, el que propone las políticas, el que hace todo eso, aprueba el presupuesto, establece en qué se va a gastar, cómo se va a gastar, qué se va a hacer, todo eso. Todo eso, según la Constitución, negocia la deuda externa, todo eso lo hace el Parlamento. Pero una vez hechas esas normas, sale una última norma, que es la de los poderes especiales, donde le dice, yo aprobé todo esto, pero vos, que sos el Poder Ejecutivo, lo podés cambiar a sola firma cuanto se te dé la gana. Entonces, todo lo aprobado termina en nada. Esta es la maldición argentina. Y está tan contaminado por el hecho de la corrupción que abarca todas las estructuras políticas, desde la intendencia hasta la presidencia de la República, que en una forma u otra le drenan al país 40.000 millones de dólares por año. No lo digo yo, lo dicen los miembros de esa cleptocracia. Esto que planteas hoy es porque los argentinos no estamos muy familiarizados con la democracia, no entendemos el término democrático, o hay una viveza por parte de la casta política que sabe escabullirse en estas cuestiones. La verdad es una pregunta que me han hecho muchas veces. Pero el ciudadano siempre en realidad fue engañado. ¿Quién puede decir que el que votó a De la Rúa votó por lo que hizo De la Rúa? ¿Quién puede decir que el que votó por Menem votó por lo que hizo Menem? Es decir, yo participé en aquellos tiempos de la campaña y lo que... voy a contar algo, voy a revelar un secreto. Bueno, estemos preparados. No es un gran secreto, es un pequeño secreto. Sí. Nosotros nos reuníamos en un hotel de la ciudad de Buenos Aires junto con todo el equipo de campaña y yo escuchaba hablar al candidato en aquellos años, Carlos Menem. Ante las cámaras él decía una cosa, pero cuando se reunía con nosotros decía otras. Y yo volvía a mi casa y hablaba con mi mujer y le decía, nos va a fundir a todos, ¿no? Yo seguía trabajando porque salíamos de la hiperinflación, del alfonsinismo y todo, y metíamos nuestras ideas y aparentemente en alguno de estos semilleros algo iba a crecer, pero iba a esas reuniones y en algunos almuerzos donde había unas pocas personas con el candidato incluido, escuchaba una versión completamente antagónica a lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros decíamos. Entonces llegaba a mi casa y hacía esa expresión, nos liquida. Y mi mujer me decía, lo que pasa es que vos estás muy cerca, escuchás las cosas íntimas de la política, entonces estás muy influenciado por la cocina. Le digo, mira, yo no estoy influenciado por la cocina, veo lo que piensa, y lo que piensa no me gusta nada. Este es el asunto. No es lo que creíamos. Claro, pero tenemos enfrente otra reedición del radicalismo, que era Angelos y todo lo demás, a lo mejor llega y los poderes institucionales lo pueden controlar. No, los poderes institucionales no solo no lo controlaron, sino que después de eso hicieron el Pacto de Olivos, donde nos hemos convertido de un país medianamente institucionalizado, con vías a una mejora en cuanto a lo que es la política, a directamente una monarquía. No, bueno, la monarquía la instauró Menem. Sí. Menem fue un monarca, hizo lo que quiso, tuvo mayorías automáticas en la justicia, dominó el poder legislativo con absoluta impunidad, sus decretos se aprobaban como si nada, y bueno, y ahí está el resultado. Y ahora esto es lo mismo. Si uno lo mira, lo que pasa es que está avanzando aún a un dominio mayor. Es decir, ¿en qué estamos nosotros? Es que la cleptocracia ya no se puede sostener con las normas normales. Tiene que ir a las normas extraordinarias. Ahora tiene que aplastar completamente la justicia. Ahora tiene que aplastar completamente al Congreso. Ahora tiene que convertir a los ciudadanos en siervos de la gleba. Ya no puede seguir como antes mintiéndole y diciéndole no lo voy a defraudar. O, como dijo Menem, si supieran lo que yo iba a hacer, ninguno me votaba. Es cierto. Si supieran lo que iba a hacer, ninguno lo votaba. O sea, los ciudadanos... Cualquiera que hubiera vivido esa cocina que viviste vos también no lo hubiera votado, ¿no? Claro, no lo hubiera votado.
No lo hubiera votado. Y ese era mi temor. O sea, todos pensábamos que lo podíamos cambiar, porque parecía un individuo ligero, sin profundidad de ningún tipo, ¿no? En eso nos equivocamos. En la historia argentina han predominado las figuras muy importantes, ¿no es cierto? Los caudillos del siglo XIX, los virreyes, en fin, todos han tenido un protagonismo muy particular, muy fuerte. Perón en la presidencia, etcétera, han sido todos muy fuertes. Yo te pregunto, inclusive el liberalismo critica tanto, ¿no? Ese personalismo y no esa diversidad a través de los tres poderes del Estado, sino que se concentra siempre en el presidencialismo. ¿Eso es un defecto? Cuando yo voy a contestar con una frase del libro y con una frase de un británico. Aunque parezca mentira, hay una carta que está citada en ese libro de un embajador británico que dice que en la Argentina nunca existirá la democracia, porque para hacerle un juicio político a un presidente se requieren las 2/3 partes de las 2 cámaras del Congreso, y eso jamás va a ocurrir en ningún país del mundo. Esto lo dice un británico. O sea, el hiperpresidencialismo, la formación y todo esto, lo escribe el británico, seamos claros, para decir con quién hay que hablar. Sí. No involucra el caso, por ejemplo, de Richard Nixon en Estados Unidos, o por ejemplo, Fernando Collor de Mello en Brasil. No, porque el Parlamento los destituyó a ambos. Bueno, Nixon renunció antes de tiempo, pero a Collor lo destituyeron. Pero no son las únicas destituciones que hubo en América del Sur en los últimos 20 años. Debe haber habido más de 10 destituciones, incluyendo la del boliviano. Después ahora la del hondureño, que nunca más volvió, a pesar de todo lo que dijeron. Nos fuimos metiendo mucho más en la política, sí. Pero vamos un poquito, vos tenés un portal de energía, sí, a nivel internacional, y yo quisiera para lo que es el programa Producción Nacional, volcarnos un poquito en el tema energético. Debido a habla de que hay grandes inversiones, se está comprando mucha energía afuera, ¿cómo estamos realmente? La verdad que en el sector energético se podría decir que hay una situación de quebranto, que los recursos alcancen parcialmente para satisfacer la necesidad del país son la señal más clara de hasta dónde llega, qué profundo es este quebranto. Durante los años kirchneristas, porque ahí sí vamos a hablar de esta etapa, porque ya lleva 10 años, no aceptaría yo de ninguna forma hablar de menos de 10 años, porque pudieran haberse reformado todas las cosas todo, en 10 años. Y se pudo haber hecho una potencia mundial en la Argentina en 10 años, que no se hizo. Pero lo hizo Perón en 10 años. Lo puede haber hecho en 10 años y hasta en menos, en la situación, porque no es la misma situación del 45 que el viento a favor de los años que pasaron. De esta época. La dilapidación es enorme. Entonces, la fiesta que vivimos de las tasas chinas y todas esas ilusiones, en realidad se pagaron con 200.000 millones de dólares del sector energético. O sea, si hay algo que pagó ese proceso, es el sector energético. ¿En qué consiste esa pérdida? Esa pérdida consiste en, primero, hacer una política petrolera como la que hemos tenido, con una empresa manejada por los amigos, hasta un punto inconcebible casi, donde todos se firmaban los balances sin mirar. Debido, Barata, este mismo que habla ahora de todas estas cosas, él firmaba y no decía nada, mientras que se desinvertía y se consumían las reservas de gas, de petróleo. En la electricidad se ha manejado la caja por parte de entidades regulatorias y del Estado. Las empresas no son empresas, porque una empresa normalmente se maneja con cierta autonomía, hace sus políticas, sigue su desarrollo, hace sus inversiones, pero si a alguien le dicen qué tiene que invertir, cuánta plata va a tener en esto, si puede girar, si no puede, qué salario va a pagar, en fin, en definitiva, durante 10 años se les manejó la caja. Entonces el resultado es que cada vez que hacen 3 días seguidos de calor, hay 2 o 3 mil cortes en toda la República Argentina en cuanto a electricidad, hay un desabastecimiento crónico de combustibles, porque es crónico, porque nos falta una refinería que jamás se construyó. Hay
cuando hace 5 o 6 días de frío le cortan el gas a 5.000 industrias, con las consecuencias sociales que por supuesto ocurren lejos de Buenos Aires, entonces nadie dice no lo notamos nosotros acá, pero el efecto está. Y bueno, todo eso conforma un paquete donde se ha descapitalizado todo el sector energético. Para dar una idea, antes de esta época nosotros exportábamos energía. Las exportaciones de energía eran la mitad del comercio exterior de la Argentina. O sea que no era la soja. No era la soja. La Argentina durante muchos años sigue desindustrializándose. Y voy a desmentir muchas cosas que se dijeron en el discurso de inauguración de sesiones del otro día, con un ejemplo, que nada tiene que ver con la energía, pero que es muy buen ejemplo. La industria automotriz, en el año 1974 hacía 270.000 automóviles con el 90% de integración nacional. Hoy hace prácticamente 790.000 automóviles con el 30% de integración nacional. Pero con el crecimiento poblacional medido por cabeza, la industria automotriz se redujo al 50% de lo que era en 1974. Ese es el crecimiento económico y el desarrollo del que nos habla la Presidenta. Eso estamos hablando de que porque hubo un gran avance tecnológico donde ahora no, se necesita porque la menos Argentina es un país cada día más dependiente del extranjero. Nosotros con la energía que no producimos nos obligamos a importar 12.000 millones de dólares por año, que son combustibles líquidos y otras y demás. Entonces estamos entrando en este momento a pensar que la importación de la energía equivale al total de superávit comercial de la Argentina. O sea, hemos perdido el superávit comercial, algo que no... En la época que se hablaba, voy a darme vuelta en la historia hacia el 83. En el 83 el problema nuestro es la deuda, porque la deuda externa, en la forma en que estaba planteada, implicaba que todos nuestros recursos de comercio exterior iban a parar a pagar a los acreedores y terminábamos siempre sin poder invertir en la... Claro, el país estaba frenado. Bueno, hoy esta política que se siguió en la materia de energía ha llevado al país a la misma situación. A la misma situación. Antes podíamos no pagar la deuda y entrar en un default, como pasó en el 2001. Pero hoy, querido amigo, si vos no pagás la cuenta de la luz, te la cortan. Si no pagás el gas, te lo cortan. Si no pagás los combustibles líquidos, te lo cortan. Esa es la situación de dependencia en la que está la Argentina hoy. Hoy la Argentina no puede declarar un default y no pagar sus importaciones de energía, porque quedaría paralizada en el acto. O sea, hoy está... La deuda externa es renegociable 1000 veces, pero esto no. La energía no, porque se compra o no se compra. Esto no, inclusive estuvimos al punto de quedarnos sin gas este año, porque los acreedores de las deudas pendientes de gas se negaban a entregar a la Argentina, y esto lo sabe muy bien el ministro debido, si no se ponían al día las cuentas atrasadas. Increíble. Sí. No, el único país al que... Las cuentas atrasadas estamos hablando de cuánto. Y las 4 o 5 mil millones de dólares. Sí, más o menos. Y esto es así. Eso es en deuda, no, sí. no es para inversión de producción propia. Bueno, tampoco le pagamos nunca a Venezuela las importaciones de ese combustible de mala calidad que nos estuvo mandando. O sea, pero no lo pagamos eso con unos préstamos que nos daban al 16-17% anual. No, nosotros pagábamos el 17% anual en los préstamos. Sí. Pero no pagamos el petróleo y hay toda una cuestión interna en Venezuela de por qué la Argentina y Cuba no pagan el petróleo. ¿Tenés idea de cuál es la importación de petróleo de Venezuela? Bueno, la importación de petróleo, lo que le debemos, según el gobierno venezolano, es del orden de los 3.000 millones de dólares, una cosa así. No es poca cosa. No es poca cosa, y así se van acumulando los rojos. Y estos rojos hablan de nuestro sistema energético. Siendo que la energía tiene la posibilidad, con nuestros recursos naturales, de ser mucho más potente que la soja, mucho más potente que la industria en este momento, para apoyar el desarrollo argentino. La energía tiene un potencial enorme en el país, pero hay muchas normas que lo frenan, y las normas que lo frenan son normas hechas por el mismo gobierno. Y voy a decir, si me permitís un segundo más, voy a referirme a un tema, que es el del biodiesel. Nosotros empezamos una campaña con nuestro portal en el año 2004, porque no entendíamos cómo un país como el nuestro, con las capacidades para producir biodiesel que teníamos, incluso en áreas semiáridas que no hacen
daño, digamos, a la producción de alimentos, sino que agregan producción a algo que no está, no se hacía. Y se tardó más o menos 5 años en tener una normativa. A los 5 años se hizo la normativa a tiras y aflojas, más que nada porque le interesó a Repsol. Porque Repsol tenía en España la obligación de incorporar un 20% de biodiesel a su combustible todos al gasoil. los europeos en realidad están obligados. Sí, pero Repsol le trabajaba acá y pensaba llevárselo de acá, ese 20%. Entonces, finalmente no fue por la prédica de la lógica, sino por la prédica de los negocios que se hizo la normativa. Gracias a Dios, podemos decir, porque al final de cuentas la normativa fue útil y la Argentina pasó de cero a ser el primer productor mundial de biodiesel hasta hace 2 años atrás. Hace un año atrás, entre Moreno y toda esta nueva línea política, le crearon una condición imposible. Por un lado le fijaron precios topes para el mercado interno y por otro lado no dejaron exportar más. El resultado, había inversiones comprometidas por casi 3.000 millones de dólares que quedaron suspendidas, porque nadie sabe lo que va a pasar. Y buena parte de la producción de biodiesel se está pinchando y se está desinflando a raíz de que las empresas no empezaron a perder plata y la gente no va a tardar mucho en cerrarlas. Entonces, todo lo que nosotros habíamos logrado para colocar a la Argentina como primer productor mundial de biodiesel, que no es una cosa menor, estamos hablando de un mundo diferente. No, aparte es el mundo del futuro. Sí, estamos hablando de una cosa de gran envergadura. Todo eso en poco tiempo, en 1 año y medio, entre Moreno, Kicillof, De Vido y todas esas cosas, bueno, terminamos en una normativa y en un desacuerdo interno, porque lo peor de todo es que uno dice una cosa, el otro dice la otra. La cuestión es que la industria se paralizó. Esto mismo que se vive con el biodiesel es lo que ya antes se vivió con la electricidad, antes con el petróleo, menos cuando estaban sus amigos. Bueno, siempre es el tema del país, es el país de los amigos, ¿no? Es el país de los amigos porque obviamente la nafta, si uno mira la evolución del precio de la nafta y la compara con la evolución del precio de la electricidad, la evolución del precio de otras cosas, se da cuenta de que unos podían subir los precios como querían y los otros nada. Bueno, unos podían invertir o prometer inversiones que no hacían y girar dinero al exterior y los otros nada. Uno podía tener repartija de dividendos y los otros nada. Bueno, entonces estamos viendo ya un perfil, ¿no? Un perfil. Donde el desarrollo nacional importa 3 belines. Este es el fondo. Importa el negocio de los amigos. Vamos a hacer una corte. Vamos a un corte chiquitito, volvemos y seguimos hablando un poquito más de energía, que es muy importante porque no sabemos qué va a pasar este año. Y en realidad, no sé cómo llegan las cuentas y cómo va a llegar el tema de los cortes. Volvemos enseguida de más Producción Nacional con Carlos Alejandro. Bueno, seguimos aquí en Producción Nacional con nuestro invitado Carlos Haga, hablando un poco de energía, a ver cómo estamos este año y cómo llegamos. ¿Llegamos a fin de año? No, vamos a llegar con un enorme déficit energético. Lo único que yo puedo decir, por ejemplo, es que desde la privatización de YPF, estatización de YPF en adelante, el plan estratégico que presentó el ingeniero Galucho, que es un hombre profesional, sin duda, y vista la situación, no cierra sino con un aumento constante de los combustibles. O sea, lo que nosotros podemos esperar es realmente una nafta a fin de año, yo diría, de 10 pesos fácilmente el litro. Porque a este ritmo que va y con las necesidades de inversión que tiene la compañía, a menos que, bueno, le pongan un límite político y entonces entramos en lo mismo de siempre. En Estados Unidos el galón está a $1 y casi $2, $1.80, una cosa por el estilo. Sí, pero es mucho menos porque no hay tantos impuestos como en la Argentina. Pero aparte son 3 litros y pico. Son 3 litros y pico y acá estamos prácticamente de €1.
Estamos hablando de un euro oficial. Ahora, y de un dólar blue. Vos hablabas de YPF. YPF fue la mayor empresa argentina de una gran producción. Sí. Cuando entra Repsol, ¿toma control sobre todos los yacimientos de YPF? ¿Por qué Toma no mantuvo control, la misma línea? No mantuvo la misma línea, porque no? la idea era extractiva nada más que tenía Repsol. Repsol no vino nada con explorativo, nada de buscar nuevos... No. La idea de Repsol era extraer, recuperar la inversión rápido. Yo escribí una vez un artículo en el portal diciendo que vinieron con el espíritu de Hernán Cortés. Sí, a saquear. Y claro, era un vaciamiento constante. Lo que pasa es que si el Estado le convalidaba eso, estaba todo bien. Estaba todo bien. No hubo absolutamente nada nuevo. ¿Eso lo hace porque no les interesaba el crecimiento? Porque recuperar está bien, es lógico. Cualquiera que pone una inversión quiere recuperar. El mundo petrolero es un mundo muy especial. Hay opciones de inversión con alta rentabilidad en muchas partes del mundo. Cuando Repsol entra acá, lo único que le sirvió, y hay que decir la verdad, porque esto estaba bastante oculto en general, sirvió para que Repsol no fuera liquidada. O sea, las grandes compañías sobrevivían en un mercado de buitres. No buitres como los fondos, sino de buitres que iban por la carroña en todas las partes del mundo. Entonces, solo las compañías grandes tenían espaldas suficientes para sobrevivir a ese proceso. Repsol era una pequeñísima compañía europea que se encuentra con la oportunidad de comprar muy barato una gran compañía latinoamericana como era YPF. En aquel momento la más grande de América del Sur. Entonces, al comprar YPF, se convierte en una de las grandes compañías y sobrevive a ese gran proceso de desaparición de un montón de empresitas nacionales de muchos países chicos que se fueron. Sí, que se salvó que de vivían eso. en el alrededor de YPF. Claro. De YPF. Y el objetivo de ellos estaba centrado en Argelia, en muchos otros lugares donde les costaba sobrevivir por falta de espaldas. Bueno, con la presencia de YPF, ellos obtienen esas espaldas para hacer esos negocios que le permiten abastecer una parte de Europa con gas argelino, etcétera, etcétera. Esto de acá era secundario. Como es secundario lo de Bolivia o es secundario... Ahora es más importante lo de Bolivia, porque como hay un comprador que es Brasil, que deriva, que absorbe todo ese gas, entonces curiosamente acá lo estatizaron y en Bolivia es el principal inversor extranjero. Entonces uno lo mira así y dice, ¿qué le interesaba desarrollar los yacimientos? Y el asunto era vender naftas, exportar naftas con reintegro, porque no se podía exportar crudo porque tenía muchas retenciones, entonces importaba el nafta con reintegro, pero todo esto tuvo permisos oficiales. Cuando llegó un momento en que la compañía se convirtió en una cosa importante para la economía argentina, Kirchner decidió que entraran los esquenazis. Y Repsol le permitió comprar a los esquenazis sin pagar nada un porcentaje de la compañía. Que yo ahora, no sé si es para quienes. ¿La prestación qué era? ¿Que no saltara la luz que se estaban saqueando todos sus recursos? Por supuesto, ahí todos los balances son contundentes. Los balances son absolutamente contundentes. O sea, lo que se hizo en este periodo es mucho peor que lo que pasó en otros periodos. O sea, cuando se hablaba de que las compañías petroleras venían a sacar, muchas de ellas tenían que invertir un montón antes de sacar nada. Esta es la realidad. Ahora se dice Extensoro como Extensor, el privatizador. El privatizador, pero en realidad que conforma a YPF Sociedad del Estado, creo que es en el periodo de él. Sí. Él planificaba una YPF grande, con la idea grande de y Repsol, monopólica. Pero tenía la idea de comprar a Repsol como distribuidora, llamémosla. Sí. Tenía pensado comprar a Petrobras. Pero si no me equivoco, se cayó el avión. Sí, pero ¿fue por eso? Y yo creo que lo iba a comprar en Bolivia. Hay que incursionar en el negocio petrolero para darse cuenta de cómo son las cosas. Es decir, hay cierta situación. El mundo petrolero es un mundo demasiado habituado a la violencia. Más allá de que yo conozco muchas empresas petroleras con ejecutivos de primer nivel, etcétera, yo sé que más arriba en el accionariado de estas compañías hay gente que no tiene problema en intervenir en una guerra, en participar de un montón de cosas. Ahora, la Argentina se ha vuelto tan
incierta desde este punto de vista, que aún ese tipo de petrolero huye del país. Es una cosa, esta afirmación es una afirmación grave, digamos, ¿no? Porque uno dice, ni los aventureros. Es como si uno dijera que los buscadores de oro del medio oeste norteamericano renunciaban a buscar oro por lo peligroso que era. Sí, sí. Bueno, en la Argentina la última compañía que se está yendo es Petrobras. Petrobras está vendiendo todo y se va. ¿Por qué no le conviene estar acá? Porque es muy malo el ambiente y la inseguridad jurídica que esto implica. Porque el gobierno, cuando tiene que favorecer a alguien, lo favorece a expensas del resto. Y no respeta las reglas con las que tiene. En el único caso que ahora se está viendo una cierta reversión es con el gas, que pasaron ahora de 2.50 a pagarle 7.50 por el gas nuevo, qué sé yo, que pareciera que muchas compañías ven esto como un alivio. Pero es un alivio cuando ya estaban llegando a la agonía. No es un alivio que va a traer una consecuencia inmediata. Lo mismo que el tema de los yacimientos no convencionales. Argentina, hay versiones, para algunos confirmadas, para otros no confirmadas, que tiene un potencial muy grande en el gas y petróleo no convencional. Lo que es Vaca Muerta, que es el yacimiento de la disputa. Estados Unidos le propone a Cristina, a la presidenta, a ver qué van a hacer ahí, si van a hacerlo, explotarlo o no explotarlo. Bueno, Estados Unidos como gobierno sí, pero el presidente de la ExxonMobil, Tillerson se llama, en la reunión que tuvo con la presidenta en Nueva York, le dijo claramente que los yacimientos no convencionales, muchos ya no le traían porque se han cansado de perder plata en Estados Unidos. Y que nuevas experiencias de esa habría que ver qué clase de yacimientos, que habría que hacer estudios. O sea, estamos todavía muy en veremos. Todos esos estudios los tenemos que pagar nosotros. Nosotros los vamos a terminar pagando sí o sí. Porque ahora, cuando se eliminó Repsol, el cargo para todo esto lo tiene la sociedad argentina. Y va a ser vía tarifas. Esto no creo que sea de otra forma. El Estado, vía tarifa o vía inflación. Porque la solución mágica de imprimir plata y repartir plata que estamos viviendo todos los días es eso. Entonces, si con esto vamos a pagar eso, estamos fritos. Porque además se está viendo que hay como un bloqueo para las importaciones, porque le faltan dólares al gobierno. O sea, en realidad el bloqueo de las importaciones no es una política de ahorro del dólar, es una inexistencia del dólar. Entonces, hay una necesidad que no la pueden cubrir debido a la política que se siguió anteriormente. Entonces, ahora es difícil traer los equipos para empezar a hacer estas investigaciones. En otras palabras, esta política de Vaca Muerta va a demorar muchos años antes de fructificar. ¿No teníamos equipos con YPF? No, los equipos eran tercerizados en general, porque YPF trabajaba con algunos equipos propios y trabajaba con muchos equipos tercerizados. De ahí salieron las compañías como Astra, Pérez Compán, la misma Techin, o sea, todos ellos tercerizaban esos equipos. Desde el momento que la privatización cambió las reglas, ese tipo de equipamiento se trae del extranjero. Decime una cosa, y a Extensoro, ¿lo mata el gobierno de Carlos Menem o lo matan los intereses petroleros más afuera digamos, del extranjero, de Estados Unidos o Inglaterra, que son los que tenían intereses acá? No tengo la bola de cristal, pero sí los matan. Pero hay un complot entre todos. Y hay mucha gente en ese momento interesada en que desapareciera la figura de Extensoro. Mucha gente interesada. Sobre todo los norteamericanos de una empresa que se llamaba Maxus. En realidad no, los accionistas de la YPF, sociedad anónima que había en ese momento, porque lo de Maxus al principio había sido un muy mal negocio y se habían perdido muchos miles de millones de dólares. Y esa situación tenía muy mal traer a ciertos poderes internacionales. Y creo yo que, vista la situación y la rareza de ese accidente, se puede pensar cualquier cosa. Nunca se aclaró demasiado bien. No, quedó medio en la nebulosa. Quedó medio en la nebulosa. La hija tampoco hizo... Aunque yo, la verdad, en esa época estaba con la teoría de Vittorio Orsi, que era mejor separar esa YPF en actividades que pudieran ser complementarias. Por ejemplo, YPF tenía una gran flota. Cuando Extensoro quiso hacer la gran YPF, la vendió.
Todo esto que hablas de los equipos de perforación, YPF tenía una empresa de perforación y se vendió. Y así sucesivamente se fueron vendiendo muchos pedazos que estructuraban la compañía. Con un argumento lógico, aunque llevado al extremo. El argumento lógico era que, ¿por qué YPF tenía una fábrica de colchones? Que la tenía. Es lógico, YPF no tenía por qué tener una fábrica de colchones para sus campamentos. No necesitaba, podía comprar colchones en cualquier lado. Pero con el argumento de que YPF no podía tener fábrica de colchones, que no podía tener fábrica de sus propias estructuras metálicas, que no podía hacer esto, que no podía hacer lo otro, en realidad se terminaron vendiendo todas las otras cosas que hacían a la actividad central de una compañía petrolera integrada. Y así se desarmó todo y quedó una empresa de distribución, producción y con algunas refinerías, porque otras se vendieron a terceros, ¿no? El resultado es lo que tenemos. Es decir, una compañía que no alcanza el mercado interno, que en un momento representó el 80%, después el 60% y ahora el 30% del mercado interno. Esta es la realidad de las cosas. Es decir, no veo el crecimiento económico en eso, porque la Argentina tiene mucho potencial, incluso petrolero, si se dieran las normas adecuadas para poder explotar eso. Pero no parece ser el objetivo. O sea, hay negocios paralelos en esto. Yo estoy totalmente seguro y está totalmente claro. Si hay un negocio de 12.000 millones de dólares de importación y yo tengo que presuponer, como en la maldición argentina, que existe la corrupción en el extremo que realmente lo conocemos, deja mucha plata, 12.000 millones de dólares, a mucha gente. Todos los años. ¿Qué te parece? A mí me dijeron, puedo decir que no sé la veracidad del dato con la precisión, pero sí que la fuente es buena, que cada barco de gas, de estos que están en Escobar y todo eso que llegan, reparte 3 millones de dólares en la Argentina. Es muy probable. Entonces, y si hay esto... un poco y bueno, ¿no? Para los muchachos. Para los muchachos. Si hay esto, es muy difícil que se pueda cambiar esta política. Y alguien me va a preguntar, bueno, pero entonces la presidenta y cuando toma estas medidas, que lo pone a Kicillof, que hace, qué sé yo, yo noto que se trata de una ignorancia supina del tema. Porque si quisiera investigar a fondo el asunto, o una protección de sus amigos, que cuando fueron los esquenazis y todo. Porque ¿Los amigos son amigos o son ellos? Testaferros, ¿cómo lo ves? Voy a responder con una palabra de Sergio Acevedo, que los conoce más que yo. Dice, el único dueño son ellos. Claro, porque nadie puede ellos, entender, pues lo decía fueron los acérrimos privatizadores de YPF. Cobraron las regalías y se robaron las regalías, se fueron. Depositaron, que todavía no se sabe dónde están. Ni se existen tampoco. Sí. Pero después fueron los aférreos estatizadores. Pero antes lo pusieron en Eskenazi y se repartieron no sé cuánto, ahora le dan las provincias. Es decir, sí, y no se privatizó todo, no se estatizó. Y Repsol sigue teniendo un porcentual y hay pequeños porcentuales de otras empresas. Inclusive Eskenazi. Que no se tocó. Eso no se tocó para nada. ¿Y vos crees que lo hicieron con un ánimo de incorporar el Estado, un bien del Estado, entre comillas? No, yo creo que fue para tapar todo esto que estamos hablando, en realidad. Porque ¿qué pasaba si se revelaba la verdadera situación? ¿Qué pasaba frente a la sociedad en ese momento? ¿Y quién iba a pagar? Porque el otro tema era, ¿quién se hacía cargo de la situación? ¿Se hacía cargo el concesionario, que había sido Repsol? ¿Se hacía cargo alguno de los socios privados? ¿Se hacía cargo Eskenazi? ¿Quién era el que se hacía cargo? Bueno, no, la solución es muy fácil. Se hace cargo el Estado, la sociedad argentina pone la plata. Claro, y se vuelven contratistas. ¿Y esa versión de que los chinos querían comprar una parte y que estaba Repsol negociando? Es una, ¿Hay veracidad en eso? Yo no encuentro nada de cierto porque los chinos son gente que trabaja sobre el presupuesto mismo que tenían los españoles. O sea, ellos son extractivos. Los chinos lo que necesitan es petróleo para su país y no están interesados en otra cosa. Y bueno, hay posibilidades bueno, los chinos ingresaron en el negocio del gas a través de Pan American Energy, son socios del grupo Bulgeroni, ahí sí están trabajando en un desarrollo importante. Es posible que algún día la Argentina exporte gas licuado a partir de eso, lo cual no es malo en general, pero este no es el negocio del gobierno.
Es más, el gobierno no lo toleraba. Prácticamente le hacía la guerra. Cuando le quemaron todo en el Cerro Dragón y pasó lo que pasó, porque la verdad que fue una destrucción completa, ninguna autoridad intervino. Dejaron que se destruyera todo. Y bueno, eso a los chinos los afectó bastante. Y a los Bulgeroni supongo que también. Hoy en día, Cerro Dragón, que Esto era... es como hacer las paces con los Bulgeroni y decir, bueno, te doy una parte del negocio. Yo voy a decir algo terrible. Pagas 1.500 millones de dólares al dólar oficial, por supuesto. Voy a contestar con una... no sé voy a volver a citar una empresa anglo-británica, holando-británica, al presidente de la Shell, a Juan José Aranguren. Dijo hace una semana, desde que se hicieron cargo de YPF, ahora el gobierno sabe por dónde aprieta el zapato. Eso es en el fondo la cuestión. Ahora se dieron cuenta de que este sistema así no le hace ganar plata a nadie. Entonces ahora se dieron cuenta de que, por supuesto que se enojaron con el tipo, lo trataron de no sé cuántas cosas, pero dijo la verdad. O sea, Aranguren es más o menos un profesional de la calidad, para mí superior inclusive que Galucho, largamente superior porque tiene mucha experiencia en el manejo de una corporación grande durante muchos años, que Galucho no. Pero cuando dijo sabe dónde le aprieta el zapato, le quiso decir todo. O sea, ahora se dan cuenta que con este sistema la única es el aumento de las tarifas. Pero ¿hasta dónde? O sea, Repsol está queriendo enjugar un clientelismo político, un clientelismo social y una adhesión a un modelo que está haciendo agua por todos lados con el precio de la nafta. Bueno, eso nos garantiza una explosión social a corto plazo. O sea, a mí no me extrañaría que empiecen los líos sindicales y demás. Y además otra cosa, cuando el gobierno resuelve otorgar aumentos de salario por la presión, en estos días tienen presión, hubo huelga de los empleados petroleros justamente de YPF, aumenta los costos. Al aumentar los costos, todo ese plan que hizo Galucho, mientras no aparezca un inversor confiable, eso es imposible. Y el inversor confiable no le va a aparecer en estos momentos. Es decir, creo que gente como los hermanos Bulgeroni y demás que ya están en el país y que conocen todas estas mañas y todas estas vueltas, pueden aportar, pero no de la magnitud de 36.000 millones de dólares como necesita YPF para volver a ser una gran compañía. Para volver a ser una gran compañía hace falta 36.000 millones de dólares. ¿Los podemos hacer? Sí, lo podríamos hacer. Pero ¿qué clase de credibilidad tendríamos que tener? Porque lo más grave es la falta de confianza en el poder político. O sea, hay países que viven situaciones de crisis, y hoy tenemos unas cuantas en Europa, pero el poder político sigue siendo firme, sigue cumpliendo sus obligaciones, sigue empeñando su palabra y haciendo su proyecto. En la Argentina, hoy el proyecto es esto, mañana es lo otro. Entonces es muy complicado para que alguien arriesgue una cifra de esa magnitud en un proyecto que no se sabe qué va a pasar. Una compañía, por ejemplo, petrolera, te voy a dar un simple dato. Dice, bueno, acá hay que correr un riesgo. Y voy a tiempos pasados. Por ejemplo, en la cuenca Malvinas, no Malvinas del lado de la exclusión, sino del lado que nosotros dominamos, ¿no? Nuestro es todo, pero dominamos un pedacito. Sí, bueno, lo que no está. Lo que no pueden tocar los ingleses. Durante muchos años se hicieron exploraciones y las hicieron compañías extranjeras. No las hizo YPF. ¿Y qué compañías fueron? Fueron la Exxon y la Shell las que hicieron las exploraciones. En ambos casos, ambas compañías entregaron la información a la Secretaría de Energía diciendo que habían encontrado petróleo pero que no era comercial. Estamos hablando de tiempos en que el petróleo valía 20 dólares, 15, 20 dólares, no 100 dólares. Hoy no sé si ese petróleo no es, pero entregaron todo, o sea, devuelven el área porque no es comercial el petróleo. ¿Cuánto perdió cada una de esas compañías en esa exploración marítima? Más de 250 millones de dólares. ¿Hubo alguna queja de alguna de las dos? Nada. Eran las reglas de juego. En la década del 70 las reglas de juego se cumplían. Hoy 200 millones de dólares de aquella época serían ¿cuántos millones de dólares son? Y pues prácticamente serían como 1.000 millones, una cosa así. Sí. ¿Por qué hablamos de 36.000 millones en Argentina? No, pero estamos hablando de una sola cuenca. 36.000 millones incluye las cuencas, las destilerías, renovar la distribución, que está bastante... Armar toda la empresa. Rearmar la empresa para que vuelva a tener
la prestancia que tuvo en alguna época. Muy rápido, ¿cuánto vos creés que va a terminar pagando doña Rosa, don Pepe, ¿no? La cuenta, por ejemplo, el litro de... A fin de año yo creo que arriba de 10 pesos. ¿Pasando antes de las elecciones o después de las elecciones? Después de las elecciones, nunca antes de las elecciones. Antes de las elecciones no se hacen esas cosas. Hoy van a apretar todo. No, y ya está subiendo a más de 7 pesos. No sé si me voy a quedar corto, porque están subiendo ahora para dar unos meses antes de las elecciones la sensación de la estabilidad, pero es la estabilidad de los cementerios. ¿Y la luz, el gas? Porque a mí me llegó una cuenta de pasar. No, la luz y el gas... De 60 pesos pasé a 400. La luz y el gas están muy atrasados. La luz y el gas realmente están muy atrasados, porque no hubo aumentos en 10 años. Entonces, pero tampoco se puede aumentar todo de un saque. Claro, bueno, pero si fuera escalonado sería más leve para la gente. Debería haber sido así. Y se hizo un plan en época donde estaba todavía Néstor Kirchner, en la Secretaría de Energía. Hoy voy a mencionar al autor porque es un tipo que conozco bien, que es el ingeniero Marqueschi, que trató de lograr la convergencia entre los costos y las tarifas. E hizo un programa y parecería como que en un momento se iba a cumplir, pero después se abandonó. Ya cuando empezaron las necesidades electorales, en la parte energética se abandonó por completo. Si tenemos elecciones cada 2 años, chao. Claro, se usa como variable de ajuste, pero ojo que esto significa que vamos a hacer una especie de cheque a fecha para pagar la fiesta. Bueno, el cheque a fecha que acabamos de hacer es 200.000 millones de dólares. Bueno, después de las elecciones vamos a tener que pagar la fiesta. Después de las elecciones van a venir los requerimientos, pero la gente lo va a hacer de una forma masiva, porque no se trata del problema político. Cuando vos vas al surtidor, y no hay, a pesar de que vale 7 pesos, no hay. Sí. Cuando vos hacen 36 grados de calor y se te corta la luz y se te pudre todo lo que tenés en el freezer, que lo fuiste juntando para evitar que la inflación te la deteriorara, claro. Y todo eso. Ese es el mar de fondo. El pequeño y mediano comerciante que tiene las heladeras. Eso le hace un daño tremendo. Mira, vamos a ir a un corte y volvemos enseguida. Vamos a tocar también el tema, el discurso de Cristina. Y otros derivados de ahí. No se vaya, seguimos aquí con Carlos José Haga. Volvemos en un minuto. Seguimos aquí en Producción Nacional con Carlos Haga y bueno, veníamos hablando un poco de la energía, veníamos hablando un poco de todo en política y ahora nos tiene que tocar un poco también, que tenemos que mojar ahí, con el tema de el extenso discurso de la Presidenta de la República en la apertura de Diputados, sí. En la apertura legislativa, y que tuvo casi 4 horas, 3 horas y pico, 3 horas, más de 3 horas y media. Entre la gama de datos que tuvo a toda la concurrencia media que ya no sabía de qué datos estaba hablando, en vez de hablar del último año de gestión, habló de los 10 años como todas las reuniones legislativas siempre hace lo mismo. Entonces muestra como que está todo bárbaro. En la Argentina está todo bárbaro, está todo fantástico. A juzgar por lo que ocurrió en el Palacio Legislativo, en la Asamblea Legislativa, sí. En realidad, si uno está de murga, todo es bárbaro. Claro. En el carnaval de Gualeguaychú, uno ve cosas que son divertidas, simpáticas, atractivas, de todo tipo de color. Sí, sí. Bueno, lo que se vio en la asamblea fue una murga en acción, con gorritos de un lado, gorritos del otro, globitos. Los colegios no tienen pintura para pintar, no tienen bancos pero para hay globos, chicos, pero el merchandising sí. Bueno, faltó la bolita colorada en la nariz y la peluca anaranjada y estábamos completos. Claro. Esta es la realidad. Total, en ese clima se puede decir cualquier cosa. Sí. Total, todos aplauden. Entre todas las cosas si se va una mosca, todos aplauden la mosca. Entre todas las cosas que se puede decir cualquier cosa,
tiene que ver, por ejemplo, que nos puede tocar ahora, no solo que habló muy meramente el tema energético, sino habló dos temas que quiero consultarlos con vos. Uno tiene que ver con Irán, donde perjuró que nosotros no tenemos inversiones en Irán con relación al apoyo nuclear o el desarrollo nuclear iraní. Vos, como estuviste involucrado y has escrito en tu libro, Sí, inclusive has escrito un par de libros sobre el tema nuclear. Desarrollo nuclear argentino, estrategia nuclear, colapso del protagonismo, estrategia petrolera, en fin. ¿Cómo fue así brevemente? Hablando de política exterior, habría que reformular la pregunta, porque ¿con qué Irán tuvimos negocios? Sí. ¿Y a través de quién? Es decir, en la Argentina, en una época, esto empezó con el gobierno de Alfonsín, se suministró información y tecnología nuclear a los iraníes. Hubo una delegación argentina que viajó para hacerse cargo de un estudio de cómo activar las centrales, especialmente la de Bushehr, que había sido abandonada por las potencias occidentales, y que una de las potencias occidentales que estaba en ese negocio introdujo a la Argentina como forma de continuar el negocio sin ellos mismos, porque había muchas restricciones. Esa gente, bueno, ayudó a replantear el esquema de esa central nuclear, que por otro lado había sido bombardeada y tenía gravísimos daños en la guerra contra Irak y todo lo demás. Después estuvo Israel, creo que también mandó. No, Israel destruyó un reactor que se llamaba de Osirak en Irak. Irak, donde ellos producían plutonio, producían plutonio, y bueno, Israel lo bombardeó y lo destruyó. En realidad, en la guerra Irán-Irak se producen todos estos intercambios un poco extraños de parte de la Argentina hacia Irán, así como lo había hecho con Egipto y todo, pero evidentemente Irán no era el mismo caso. Después, cuando los iraníes se encontraron en una situación difícil, se hizo una parte a través de Siria, de todo ese intercambio. Así es como llegaron a Irán algunas tecnologías argentinas. Y no me extrañaría que haya llegado parte del tema del cóndor y otras cosas, porque la misma gente que estaba en esas visitas era la que estaba en esos desarrollos, ¿no? También visitaron Irán en ese tiempo los que estaban en el área de combustible nuclear y demás, en realidad mirando la central. Pero consideremos que la central iraní era una central de uranio enriquecido y todas las nuestras eran de uranio natural. Nosotros no podíamos proveer fácilmente uranio enriquecido en esas cantidades, ni mucho menos. Pero se trataba de proveer componentes, tratar de arreglar la central, ver un poco qué era lo que se hacía. Eso fue durante la época de Alfonsín. No fue una buena idea, porque era un país que no tenía suscrito muchos de los tratados internacionales, que el mismo Alfonsín después suscribió. O sea, yo comprendería la situación si es que él no los hubiera suscrito después. Pero como él después suscribió todo, hasta Tlatelolco y todo lo demás, y el TNP prácticamente, al hacer el arreglo con Brasil del ABAC, para controlar control mutuo de que no se desarrollen armas nucleares. Quiero aclarar que es un control mutuo sui generis, ¿no? Porque Brasil sigue con el submarino, tiene un campo de prueba para armas nucleares, tiene un montón de cosas que nosotros no tenemos y no deberíamos tener, dando el ejemplo de lo que fue el desarrollo nuclear de 1950 en adelante. Nunca tuvo finalidades militares, en el caso de la Argentina tuvo finalidades industriales muy claras y no hay ninguna cosa que lo pueda desmentir. Esto es la realidad fáctica, pero sí hay que reconocer que muchas de las tecnologías, al traspasarse a otra frontera, pueden ser aplicadas en otras cosas. Bueno, esta es la realidad. O sea, no es cierto que la Argentina no haya tenido trato con los iraníes. Pero lo tuvimos en ese periodo. Lo tuvimos en ese periodo, pero yo no puedo estar seguro del todo de que no haya seguido el intercambio a través de terceros países en muchos aspectos. Porque ellos se quedaron con muchas cosas incompletas. Uno de los países que pudo haber actuado es Rusia. Porque Rusia se hizo cargo de la terminación de esas centrales. Y había, por la tecnología de la central. La tecnología de la central es distinta que la de las rusas. La tecnología de esa central se asemeja a las nuestras, pero también es distinta, pero hay muchas cosas en común, más con la nuestra que con las rusas. Así que no me extraña que haya habido esa colaboración.
Pero el garante de eso son los rusos, no es la Argentina. Eso, la realidad es, hay que decirla, es esa. O sea que nosotros, en esta etapa que está todo este tema del tratado que se está haciendo con yo Irán, no sé que qué, le denominan acuerdos, memorandos, ¿no? de acá en adelante yo no sé lo que puede pasar. Porque hasta acá, después de las cosas que estaban pasando con Irán, especialmente de la actuación de la justicia argentina y el pedido de captura de varios funcionarios de muy alto rango iraníes, las relaciones a ese nivel estaban prácticamente cortadas. Pero si ahora Irán pasa a ser un país regular, aliado o amigo, sí, en ese momento puede pasar tecnología fácilmente. Lo que yo sí creo que hubo fue un intento de hacerlo a través de Venezuela. Eso, pero es un intento con base en la corrupción. No es un intento con base en la política. Es un intento con base en la corrupción. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Chávez anunció que iba a tener una central nuclear. ¿Verdad? Bueno, en esa época yo dije... que los iraníes estaban ayudando. Los iraníes no pueden ayudar en algo que no conocen, porque ellos no tenían la tecnología. Entonces, en esa época, un amigo mío me presentó a un funcionario muy alto del gobierno de Chávez para hablar sobre el tema nuclear. Y yo le pregunté qué era lo que querían. Cuando me hizo la lista de lo que querían, de centrales nucleares no querían nada. Ellos querían todas las tecnologías paralelas en ese momento. Lo cual causó risa en la mayor parte del mundo que Venezuela dijera que iba a tener una central nuclear. Porque es un sinsentido que una potencia petrolera y gasífera como Venezuela quisiera comprar una energía costosa como es la nuclear, que sirve para reemplazar al petróleo. ¿Para qué voy a reemplazar algo que me sale por las orejas? Es decir, no tiene, y que lo tengo baratísimo. No tiene sentido ninguno. Pero ellos querían esas cosas. Yo dije, bueno, acá esto va a terminar terriblemente mal, ¿no? En ese momento yo le dije a esa persona, no la voy a mencionar porque la verdad sí, no sé si está a favor o está en contra ahora de Chávez, si está en el velorio de Chávez o dónde está, no lo sé. Pero este hombre, yo le dije, mira, yo creo que vos te equivocás, porque el gobierno argentino, si ustedes no tuvieran tanta plata y tanto petróleo, le daría tanta pelota como le da el Paraguay, con la que tenemos un montón de cosas en común y un montón de cosas en las que nosotros no cumplimos nada. Digo, en cambio, como ustedes tienen plata, y hay algunos ministros argentinos muy empecinados en obtener algunos beneficios de todo esto, están dispuestos a entregarles cosas, o dicen ellos que están dispuestos a entregarles cosas que no les pueden entregar. Y no es que nosotros no se los podemos entregar porque tenemos una moral extraordinaria, cosa que está claro que no. A nivel político estoy hablando. A nivel nacional tenemos una moral extraordinaria, que los políticos se han encargado de vilipendiar y traicionar. Pero a nivel político somos un país sin ninguna clase de moral. Entonces, el problema no es ese. El problema se llama Washington. Porque si un embarque de esas características sale de la Argentina y va derecho a Venezuela, no llega nunca. No llega nunca. A nosotros mismos nos pasó que mientras estábamos haciendo cosas no permitidas no porque eran bélicas o demás, sino porque había un protocolo que no la autorizaba. No se podía vulnerar, solo era para las 5 grandes potencias, como eran la tecnología para máquinas para centrifugar el uranio y sacar el uranio enriquecido. Varios embarques que venían a la Argentina desde países confiables, porque no estamos hablando de pequeñas naciones, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de España o de Japón. Varios embarques fueron interceptados por navíos de guerra norteamericanos y secuestrada la mercadería. En aquellos tiempos. O sea que no pueden hacer lo que quieren. No pueden hacer. Está todo muy controlado. Está todo muy controlado. Vamos, me encantaría este tema, pero lo vamos a tocar más adelante. Ahora me gustaría que vayamos a... El discurso de Cristina habló de los científicos. Habló de los científicos. Y dijo que teníamos muchos científicos, más que ninguno en América del Sur y un montón de cosas. Pero la ciencia, la verdad, es una mentira. Es decir, la Argentina hoy gasta la mitad que Brasil y un 56% que Chile en su aparato de ciencia y tecnología.
la cantidad de trabajos científicos y de patentes de invención, porque la ciencia se mide en resultados. No, si yo tengo un montón, voy a decir una cosa, yo voy a pedir perdón a la gente del CONICET a la que voy a ofender, pero la voy a ofender, la verdad, sin maldad. Si yo tengo 10 tipos en el CONICET estudiando la menstruación de la mariposa y los considero a los 10 científicos, no es la ciencia aplicada, porque yo no voy a obtener nada con eso. No voy a tener una patente sobre la menstruación de la mariposa, ni mucho menos. Y no voy a poder fabricar ningún producto, ni voy a revolucionar la tecnología. No soy Bill Gates haciendo un programa de computación. Estoy estudiando una cosa científica. O la estética de las revoluciones socialistas, como hay en el CONICET gente estudiando, que la verdad pueden ser valiosos desde el punto de vista de la historia. Pero yo los consideraría historiadores, no científicos. Porque científicos son los que hacen patentes, los que revolucionan productos, los que hacen diseño, los que generan en la economía. Bueno, la Argentina es hoy un 30% de lo que es Brasil. Brasil es, a su vez, un 10% de lo que es Suiza, ¿no? Y un 5% de lo que es Estados Unidos. En patentes estoy hablando, de invención. O sea, nosotros no somos nada. Todo lo que dijo es absolutamente falso, porque un científico argentino, para poder tener los elementos y las posibilidades de convertir en ciencia aplicada esa formación que él tiene, lo tiene que ir a hacer en otro país, porque la Argentina no le da para eso. Yo he hablado con gente del CONICET y a mí me dicen los investigadores que yo conozco, porque a mí ahora voy a hablar de primera mano, que le mandan nada más que el sueldo, no le compran los elementos, no hacen nada. Yo no sé de qué ciencia me está hablando. Porque ¿cuál es lo vemos en los ferrocarriles, lo vemos en los accidentes. Si tuviéramos tantos científicos, para empezar, podríamos utilizar algunos para evitar tantos accidentes automovilísticos. No estaríamos integrando solo el 30% de la industria automotriz, ¿no? Hay ejemplos, nosotros mencionamos el tema nuclear. En el tema nuclear, la cantidad de gente que se ha ido y que ya no vuelve más es impresionante. Además tengo que agregar los que se murieron, porque no hubo un recambio generacional. Entonces, ¿de qué científico me está hablando? ¿No se continuó con el traspaso intelectual? ¿No? Yo voy a dar un dato, ahora sí, nuclear, que quizás sea la mejor cosa que tenemos, desde el punto de vista de organización científica. Bueno, en 1979 teníamos un programa para que la cuarta central nuclear fuera Argentina. ¿Sí? Estamos prácticamente batiendo récord de demora para terminar la tercera central nuclear, porque la cuarta nunca se hizo, y la cuarta central nuclear posiblemente sea llave en mano y se la están ofreciendo a los rusos, a los franceses, o sea, todo lo que nosotros hicimos durante 50 años, ahora vienen a hacer otros. Lo vienen a hacer otros, no sirve para nada. ¿Y por qué nos quedamos? Nos quedamos porque expulsamos a la gente, expulsamos a nuestros científicos, los dejamos morir, porque yo digo los dejamos morir, se nos fueron antes de transmitir el conocimiento a los nuevos. Los encerrábamos en habitaciones dentro de la Comisión de Energía Atómica, ahí sentaditos sin hacer nada, durante 10 años, solo para revisar si se rompía una máquina, solo para hacer esas cosas. Y ya se acabó esa continuidad histórica. Bueno, escuchás al presidente decir eso con relación a los científicos. ¿Qué le dirías? Yo que le diría, para empezar, que se informe correctamente de cuál es la situación del país. Porque alguien que dice eso y tiene la máxima responsabilidad del Estado, quiere decir que está viviendo en una realidad que no es la verdadera. Conociendo que es mitómana, ¿cómo puede cuadrar esto para hacerle entender? Porque ellos ven su propia realidad. Y no, la realidad política, no, la única forma que hay de corregir esto es terminar con el sistema político de la cleptocracia que nos agobia. Eso es donde quería llegar ahora. Nosotros no tenemos otro camino que ese. Es decir, las instituciones tienen que ser saneadas. El Estado argentino, voy a decir una palabra que a lo mejor a muchos les va a chocar, necesita cierto grado de tecnocracia. No se puede juntar gente militante y ponerla al frente de cosas que no sabe lo que están haciendo. Entonces, y como veo que esto no se puede corregir desde adentro, porque no hay la suficiente flexibilidad intelectual
para corregir errores y para decir, bueno, me equivoqué en esto, voy para este otro lado. Como no existe esto, sino que hay la persistencia sobre la misma política, la única forma que tiene la sociedad ahora, que hay elecciones, es enfrentar la situación y provocar un cambio político. Provocar un cambio político no significa ir a destituirla, como dicen muchos, que la van a sacar de los fundillos y que o le los van a balazos con violencia. nada de eso. Significa que el voto de la ciudadanía puede castigar perfectamente lo que está mal. Y es capaz de castigar lo que está mal. El voto de la ciudadanía puede controlar una elección, puede hacer muchas cosas, pueden votar los que nunca votan, pueden pasar muchas cosas. Y si queremos realmente corregir, y lo más importante de todo, y llevar esto hacia otro lado, es necesario que entren nuevas personalidades al poder. Es necesario fragmentar las hegemonías, y eso lo puede hacer el pueblo tranquilamente en la próxima elección. Como se dice vulgarmente, la bala de plata la tiene el pueblo en sus manos. Y eso lo puede ejercer sin ninguna restricción. Ajeno a la clase política, Ajeno incluso. Capaz que la gente votaría más contenta a algo cuando uno ve en la clase política una unión. Pero no lo ve. Lo que va a venir es una sanción. Una sanción. ¿Será una sanción para todos? Yo pienso que va a venir una sanción para todos. ¿Cómo se sanciona? ¿Cómo se sanciona? Estas son elecciones. La gente entiende que sanciona no yendo a votar. No, se sanciona todo lo contrario, yendo a votar. Porque hoy, en esta elección que vamos a enfrentar pronto, que es la primera gran prueba que va a determinar el futuro, porque aunque parezca mentira, esta pequeña elección intermedia es la que marca el antes y el después, es una elección de legisladores. Hay miles de pequeños partidos vecinales, hay miles de pequeños partidos provinciales, hay partidos de la oposición de poca representación porque no han tenido éxito y demás. Hay gente que ha actuado con honestidad y está a la vista. Es decir, todo eso sumado va a producir una fragmentación del poder en el Congreso. Rota las hegemonías, se acabó el gobierno a sola firma, se acabaron los poderes especiales, se terminaron muchas cosas. Los próximos 2 años van a ser otro cantar. Entonces, visto así, hay tiempo. O sea, hay 2 años para que el país genere un proyecto político. A partir de ahí tenemos un orden institucional, porque de la otra forma lo que vamos a tener es directamente una monarquía cerrada y absolutista, hacia la que vamos. Todavía no, porque todavía la justicia sigue dándole alguna que otra sorpresa. La justicia sigue siendo hostil al avasallamiento. Ahora te hago esta pregunta, en las elecciones del 2009 arrasaron la oposición, superó al oficialismo y... No, en realidad lo que pasó es que hubo un voto castigo. Voto castigo. Pero no, entre el 2009 y el 2011 no se construyó un nuevo proyecto político. Este es el vacío. Y no se Por eso la gente volvió al kirchnerismo. Por eso mucha gente volvió al kirchnerismo. Y ahora mucha gente que votó por el kirchnerismo está desilusionado y con razón. Y con razón. Si en 10 años no se pudieron cumplir las promesas que se hicieron en ese momento, ¿quién dice que la van a cumplir en los próximos 4? Ya nadie. Entonces vos sugerís que, por ejemplo, la gente vaya y vote por los partidos chicos, como acabas de decir. Yo sugiero que vote por los partidos chicos, que vote por los partidos que tienen proyección y posibilidades de juntar 400.000 votos y meter un diputado. Más o menos como Grillo en Italia. Más o menos como Grillo en Italia. Sí, yo sugiero un cambio de ese tipo como base para una reestructuración de la política. No creo que la reestructuración vaya a surgir de la noche a la mañana, pero sí es necesario, sí, eliminar la hegemonía, sí o sí. Pues si hay hegemonía, no hay construcciones políticas posibles, no hay oposición. Y la oposición se encuentra en un brete en el que no puede plantear sus cosas, porque los escuchan durante 14 horas en el Congreso y después votan lo que quieren. Es así de simple, como pasó con el acuerdo con Irán, o como va a pasar con muchas otras cosas. Entonces lo que hay que romper es la hegemonía. Una vez rota la hegemonía, eso no se puede hacer más. Eso no se puede hacer más. Y va a pasar lo del 2009, cuando se quedaron sin presupuesto. O sea, realmente la oposición lo único que no supo hacer o no quiso hacer es una nueva construcción. Porque lo malo es que la cleptocracia, como está mencionada ahí en el libro, también los afecta y los abarca. Entonces, hay mucha gente de la oposición que disfruta de los negocios o de las migajas de los negocios del poder. Entonces, eso impidió la construcción de una nueva política y perjudicó a alguna gente
que capaz no son santos de mi devoción, porque si lo miro bien no son santos de mi devoción. El caso de Narváez no es santo de mi devoción, pero sin embargo puso de su propio dinero, hizo toda la campaña, puso la cara, logró un punto, pero después lo dejaron solo. Bueno, también prácticamente ni fue al Congreso. Prácticamente o sea, lo eligieron como diputado y él jamás iba al Congreso fuera a votar algunos temas. Claro, pero porque eso le pasó a Macri, le pasó a todos los que fueron diputados. Porque hay 200... donde ni siquiera hicieron te quiero señalar, hay 270 y pico de legisladores. La oposición reúne más o menos 100. Cuando vos vas a un Congreso constituido de esa manera, donde el oficialismo ya está verticalmente alineado y donde se incorporan además otros partiditos como por ejemplo lo de Zapac, se incorpora el frente de los provinciales y todo eso, se hace un grupo más grande y más sólido. Por más intención de cambio que le pongan, es muy frustrante. Yo no los estoy defendiendo, porque yo si hubiera sido él hubiera hecho otra cosa, hubiera hecho tanto despiole que hubiera salido todos los días a la tapa del diario, pero es una cuestión de personalidades. Ellos prefieren las reglas, pero en un sistema sin reglas, ir con las reglas es una guerra perdida. Es como cuando se enfrentaban los antiguos ejércitos en la época de la liberación, de la libertad, digamos, en la época, y venían las formaciones españolas al enfrentamiento, todos con las reglas españolas, con las montoneras y con las cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Las reglas no servían para nada. Pónganse en fila, agáchese el primero, tire uno, tire el otro. Bueno, yo no creo que en un sistema de esas reglas no se puede ganar nunca. Siempre está fusilado. O sea, ahora, ¿vos creés que harán fraude? Yo estoy convencido que lo intentan. Sí. Y también estoy convencido que los vamos a frenar. Y estoy convencido que además de que los vamos a frenar, porque en este sentido ahí sí soy un opositor declarado, ¿no? No solo los vamos a frenar, sino que le vamos a propinar la más grande derrota política que jamás tuvo un gobierno en la República Argentina. Eso va a pasar en octubre. ¿Y cómo se pergenia la estructura para derrotar? Para derrotar, primero y principal, hay 4 puntos. El primero es que hay 10 millones de personas que han expresado su bronca o no votando, o anulando, o votando en blanco. Hay un gran esfuerzo en este momento, a través de todo el sistema que movilizó el 8N, el 13S, que está a través de las redes sociales, para que se muevan, salgan de las redes sociales y le hagan entender a esa gente que al que no vota, en realidad está votando. Está votando un aumento del porcentaje de las primeras minorías. Y eso es un error tremendo, porque una primera minoría que se hubiera enfrentado a la elección real de toda esa gente, nunca hubiera llegado a tener un porcentaje suficiente para evitar el balotaje. O sea, ¿qué hubiera pasado si en 2011 y 2007 hubiera habido balotaje? Seguramente no hubiéramos tenido kirchnerismo. Hubiéramos tenido un gobierno quizás malo, regular, peor, pero no hubiéramos tenido esto. Hubiéramos tenido un gobierno malo, seguro. Porque veníamos en una pendiente que vamos a... Pero quizás no tan malo, eso es lo que quiero decir. O más respetuoso. Más respetuoso. Acá el problema es tan agresivo, la falta de respeto que hay con todo lo diferente. Es decir, cuando el pensamiento diferente en la historia de la humanidad es lo único que hace crecer a los pueblos. Porque si no hay debates, todos monocorde, todos pensamos igual, no puede ser eso nunca. No existe en ninguna parte del planeta una cosa así. Ahí la diferencia es lo que nos hace evolucionar y crecer. Ahora, yo iba a seguir con 2 puntos más. Dime. El segundo aspecto es el control masivo. O sea, masividad en el voto, masividad en el control. En las últimas elecciones, más de la mitad de las mesas no tenían fiscales opositores. Y por lo menos el 20% de las mesas tuvieron autoridades de mesa puestas a último momento por el oficialismo. ¿Cómo puede ser una elección limpia bajo esas condiciones? Claro. Es imposible. Y un punto que es esencial es el no a Indra, que es una compañía que hace el recuento electrónico, que ha dibujado más de un resultado, ¿no? ¿De dónde es Indra? Indra es una compañía que se dedicaba a eso y después tiene ahora en el accionariado
el gobierno de Venezuela es accionista. Tanto que lo echaron de Estados Unidos en 2 elecciones en 2 estados por esa razón. ¿No? O sea que ya tiene antecedentes. Tiene antecedentes bastante malos y además fue elegida sin licitación. Ya con eso tenemos todo. Es decir, esto es una cosa que no se puede admitir. Los códigos tienen que estar abiertos. El sistema electoral argentino, para controlarlo, se necesita esta masividad. Y voy a decir por qué. El correo, que es el que pone las fajas, transporta las urnas y hace todo eso, es del Estado Nacional. ¿Sí? La empresa que hace el recuento la maneja el Estado Nacional. Los que te hacen la boleta de votación es el Estado Nacional. Entonces, bueno, llegamos. Todo es el Estado Nacional. Entonces, si es opositor, con que le falten unos pocos elementos, chao, le faltaron los fiscales, ya lo dejaron afuera y le llenaron las urnas. En la última elección hubo denuncia de fraude. Es mentira lo que dijeron. Yo leí las declaraciones de Labaña y algunos le salieron a contestar, ¿y por qué no hiciste la denuncia? No, es falso, hubo muchas denuncias, no sé si Labaña las hizo, pero sé que los demás sí. Y la única cosa que demuestra que no hay fraude en estos casos es el conteo voto a voto y demás. Pero ¿sabes qué pasó? Se quemaron. Hubo un incendio. Se quemaron las... Y nunca se pudo contar voto por voto porque no hubo manera de registrar eso. Entonces se dio por válido el resultado anterior. Bueno, 54%. Entonces, a mí cuando vienen y me dicen, no, porque el gobierno es legítimo, porque tiene el 54%, la verdad, tendrían que demostrármelo, ¿no? Y si fueran porque cada vez que intentan plebiscitar su mandato, las cosas salen mal. Entonces, si la sociedad está tan a favor, yo no veo por qué las cosas le tienen que salir tan mal. Carlos, te agradezco muchísimo por haber venido y compartido aquí en Producción Nacional. Hay un solo detalle que te digo, de los 10 millones de que no votan, por lo menos hay 5 millones de personas que están en tránsito, o están en Buenos Aires estudiando, o trabajando, o están en otras provincias, y están lejos de su hábitat de votación. No, tal es así que van a la policía y se registran. Debe haber alrededor de 5 millones que tienen que moverse. Que tienen que votar, sí. Ojalá, esos 5 millones... Hay muchos jubilados también que no votan. Por eso. Hay una cantidad enorme de jubilados que, como no tienen la obligación, no votan. Y hay mucha gente que no vota por bronca. Pero cualquiera de estos números que estamos manejando hubieran alterado el resultado. Si tienen que registrarse en algún lugar para ser fiscal, ¿dónde? Sí, hay varios sitios en internet, como Ser Fiscal es uno, hay otro que tiene un manual para los fiscales. ¿Hay algo, no? Yo no traje lamentablemente las direcciones web, pero hay 2 o 3 sitios en Facebook, por ejemplo, que anotan fiscales. ¿La Confederación Argentina? La Confederación Argentina esta semana va a subir una página con todos los datos, no solo para ser fiscal, sino en Facebook, la Confederación Argentina, usted entra, se registra. Sí, y no hace falta ni registrarse, va a poder ver en la página tranquilamente todos los lugares que hay. Pero hay otra cosa también que estamos agregando y es ofrecimientos para que se anoten como presidentes de mesa. También. Exige una mayor calificación. ¿Eso no lo elige la justicia? No, la justicia ahora está haciendo llamados a voluntarios, porque en las últimas elecciones los intendentes oficialistas proveyeron los presidentes de mesa, los voluntarios faltantes. Ahora la justicia está... ¿Y qué impide que no lo vuelvan a hacer? Bueno, el hecho de que se presente... se anota toda la cámpora, bueno, se pueden anotar, podrían anotarse, pero eso va casi al azar, o sea, no van a tener tanta cantidad de gente oficialista, digamos, manejando las cosas. Es muy importante que se anote la gente en este sentido. Y la otra cosa que es relevante es la participación que va a haber en las 2 marchas que vienen ahora, porque hay una para el 21 de este mes y otra para el 18 de abril, que son seguramente 2 hechos que van a tener un impacto. Ojalá haya mesas para que la gente se anote ahí. Va a haber, en algunos casos se ha dicho que va a haber mesas para que se anoten, y creo yo que con hacen falta 86.000 fiscales. Hay uno de los sitios que se llama 500.000 Patriotas. Son 60.000 mesas, 62.000 mesas. O sea, pero hacen falta 83.000 entre fiscales generales y auxiliares, son 83.000, entre 83.000 y 86.000. Pero fijémonos que la última manifestación fue de 2 millones de personas en todo el país. O sea, hoy con que un mínimo porcentaje diga yo, dedico un día. Por lo menos controlar conurbano, capital federal. Un día de mi vida lo voy a dedicar a mi país
es suficiente como para que estas maniobras... Ojalá que haya 500.000 de fiscales, porque con 80.000 no me conformo. Ojalá haya más medio que millón de millón. fiscales y que Y controlen presidente todo de para mesa. que no hagan nunca más trampa. Es Carlos, así. te Bueno, agradezco muchísimo, se nos fue el tiempo. Mil gracias por haber estado acá en Producción Nacional y bueno, vamos a invitarte de vuelta, vamos a seguir trabajando un poquito con todo estos gusto. temas porque hay otros programas de TLB1 que es el espíritu, toda la verdad primero, ir por toda la verdad. Que toda la verdad es lo que nos va a hacer libres y lo que nos va a traer gobiernos mejores. Por supuesto. Muchísimas Bueno, gracias a vos. Y a ustedes los espero el próximo lunes con más Producción Nacional. Les agradezco mucho de lo extenso de este programa, pero valió la pena. Nos vemos el lunes próximo. Muchas gracias.